Claro. alma hacia afuera. De hecho, Gurdjieff, dentro de su trabajo El Cuarto Camino, que quedé pegado con el programa de la semana pasada, igual plantea el punto este de ser uno mismo. De hecho, hay una frase de Jung por ahí que dice, todos nacemos originales y morimos copias, ¿no es así? Sí, exactamente. Así es. El individuo se pone una máscara para, de alguna manera, encontrar un rol en la sociedad, como persona. Y eso está condicionado a la cultura y también al árbol genealógico, que esto tiene que ver con la familia, obviamente. Claro. Entonces, esta máscara limita toda la conciencia que podría tener el individuo acerca del mundo y sobre quién es. Entonces, muchos problemas que tienen las personas son justamente por esta carga de creer que son algo o creerse aparentemente algo que podrían ser, pero sin embargo no son ese algo, son más que ese algo. Por ejemplo, yo podría hacer una importante relación con el suicidio. Cuando alguna persona se quiere suicidar, por ejemplo, es porque en realidad piensa que ya no sirve para nada, pero en realidad esa persona solamente es una parte del individuo. Es decir, para que se entienda, el suicida quiere matar una parte de sí mismo que no le gusta, pero se olvida de que él es más grande que esa parte que quiere matar. Entonces, por ejemplo, se puede abordar una muerte simbólica y de esa manera pasar a otro plano de conciencia que él no ha visto y que está en su inconsciente queriéndose manifestar con la enfermedad. Entonces, muchas veces esas tendencias suicidas es sino acabar con una parte del individuo, pero el individuo es más que eso, tú eres más que tus problemas, tú eres más que los sentimientos, sensaciones que puedas tener de acuerdo a una experiencia determinada, porque tú el día de mañana puedes tener otra experiencia y eso se acaba. Entonces, lo importante de Jung es que a través de la atención con sus pacientes, lo que hacía en el fondo era hacerles ver de que lo que ellos veían no estaba mal, sino que más bien eran símbolos que se manifestaban porque tenían una apertura a eso y que estaban diciéndole otra cosa que está más allá de lo evidente. Por eso él habla de que la enfermedad es en realidad un síntoma de algo más grande. Dentro de este trabajo de Jung que tú mencionas, lo que es el trabajo de las personas, bueno, estamos en una sociedad realmente que vemos mucho el tema de enfermedad mental. Partimos hablando entre ¿cómo se llama? Entre bromas, de este estrés que se vive y cosas por el estilo, pero actualmente la sociedad en que vivimos, que uno quiere ganarle a otro, que hay que alcanzar el éxito como sea, etcétera, etcétera, vemos, Sí. claro, vemos que el tema ya de carácter psíquico de esta gente, realmente con lo que vemos en las noticias, solamente con lo que vemos en las noticias, está muy mal. El señor Jung, dentro de sus trabajos, hablaba, por ejemplo, del trabajo que tú mencionabas dentro de esto de los complejos, ¿no es así? Y siempre hablaba, Claro. del enfrentamiento o de conocer a la sombra. ¿Qué es esta sombra de la que habla Jung, de las personas? Sí, bueno, tenemos la persona, por ejemplo, que es lo que nosotros mostramos a los demás. Lo que yo muestro a los demás es como yo quiero verme. Entonces es la máscara. Pero también existe lo que es la sombra, que es lo que yo oculto. Entonces ahí está lo reprimido, por ejemplo, está lo que yo quiero esconder de mí, y muchas veces las frustraciones. Entonces esa sombra, aparte de alimentarse por un instinto, también tiene que ver con lo sexual y todo esto, ya de alguna manera lo planteaba Freud, de alguna manera, cuando hablaba, por ejemplo, de estos complejos y todo esto. Pero Carl Jung fue más allá con esto de la sombra, y creó el concepto sombra como tal. Entonces esta sombra habría que integrarla, en vez de hacer, digamos, vista gorda a lo que podría ser la sombra o lo que nosotros reprimimos y lo que nosotros ocultamos. Jung dice, ábrete a eso, porque eso también eres tú, lo que tú ocultas, lo que tú reprimes, también eres tú. Entonces, por lo tanto, para llegar a la totalidad de tu ser y sanar este aspecto,
tienes que entregarte a eso, abrirte a eso, porque si no vas a estar siempre con un conflicto interno de algo que probablemente, a lo mejor, no sé, te puede dar mucha vergüenza decirlo, por ejemplo. Estamos hablando de cosas reprimidas en este caso. O claro, porque puede ser algo que tú realmente no entiendes, es decir, a lo mejor hay algo ahí que ni siquiera lo entiendes. O tienes de algún modo actitudes dentro de tu vida, o hay cosas, por ejemplo, que te dañan sin saber por qué son de esa forma, o sea, pero detrás de eso hay una personalidad, el inconsciente colectivo de lo que tú mencionabas y de lo que trabaja Jung, en la persona de por sí, más allá de reprimir esta sombra, entiendo que entenderla primero que nada, identificarla, porque de algún modo está presente, está ahí y se manifiesta en muchos comportamientos de las personas. Por ejemplo, no sé, yo estaba leyendo algo sobre antes de ayer sobre, no sé, el tratamiento de los pederastas, por ejemplo, que ellos detrás de todo esto tienen que luchar contra esta especie de ente malo, entre el malo y el bueno, como nosotros vemos generalmente dentro de las películas antiguas, cuando veíamos el diablo al lado y al lado el ángel, ¿me entiendes? Y eso te termina quitando una energía enorme, porque o sea, tú no puedes identificar de dónde sale esta negatividad, quizás de pensamientos o de emociones que te terminan dañando como persona. Claro, y muchas veces son emociones instintivas. O sea, la sombra tiene que ver con instinto, más que nada. Y estamos hablando de lo más primitivo del ser humano, por eso que tiene que ver con lo sexual. Ahora, lo más primitivo del ser humano viene desde el origen. Tiene que ver muchas veces con la tentación, por ejemplo, hablando en términos teológicos, no solamente con la represión, y tiene que ver con el aspecto negativo de la persona, se podría decir. ¿Por qué negativo? Lo explico. Porque justamente si tú lo reprimes, se transforma en algo que a ti te hace mal y va a salir en algún momento. La sombra se expresa en cómo se comporta la persona. Es decir, tú puedes ver lo que oculta una persona de acuerdo a lo que muestra. Eso está claro. Entonces, esa sombra, para aquel que pueda darse cuenta de esto, la va a poder ver, y la sombra aparece como un conflicto en la persona, como una incomodidad constante. Entonces, en el caso de Jung, como te decía, Jung pasó por un momento complicado, y gracias a ese momento complicado escribió el libro rojo. El libro rojo, que tiene que ver con visiones, con arquetipos que él tenía, y él dijo, en vez de hacerte el tonto con esto, hacerte el loco como lo hace todo el mundo, porque tú bien dijiste hoy día, el exitismo, esta idea de poner la máscara, lo visual, la imagen, eso se utiliza mucho. Bueno, hay algo que estamos ocultando. ¿Qué estamos ocultando en este caso si nosotros lo queremos extrapolar a un inconsciente colectivo? Generalmente mucho de eso tiene que ver con un miedo también, ¿no es cierto? Obviamente, un miedo a aceptar la verdad. Un miedo a aceptar la verdad, porque eso destruye tu ego. Y claro, eso después destruir al yo. Entonces el yo se quiebra. Y al quebrarse el yo, puede haber una neurosis, porque al quebrarse el yo, entran cosas que la persona no era consciente antes, y de esa manera se ve totalmente confundida o arrasada por su inconsciente. Y muchas personas pasan por este viaje. Muchas personas, cuando se rompen paradigmas en su vida, o pasan situaciones muy eventuales que puedan llevar a la persona a un cambio en la manera de ver el mundo, lo que ocurre en el fondo es que se dejan arrollar por este inconsciente, y ahí es donde empieza la enfermedad. Es decir, ¿cuál es el sentido de esto? Porque hay una apertura, ¿cierto? Hay una apertura hacia el mar infinito de la conciencia, que quiere dejar entrar otras cosas que antes no veía y hacerlas conscientes. Entonces la persona empieza a buscar nuevos caminos, a crear una nueva imagen de sí misma, por ejemplo, a recrear un nuevo yo, por ejemplo. Todas estas cosas son re importantes, igual para la persona misma. Es decir, esto no es malo. A todos nos pasa. Todos pasamos por este tipo de cosas, y es sano construirse un buen yo. Porque de hecho, si tú no te construyes un yo sano que pueda ayudar a la gente, a la ciudadanía,
tú estás toda tu vida pensando que no sirves para nada, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la crisis de los 40 años, que pasa mucho. Y ya está, de hecho, ya estamos llegando ya. al menos yo. No, pero yo creo que con lo que estás haciendo ahora, yo creo que has pasado la prueba. Ojalá. Claro. Entonces, la sombra sería eso. Bueno, entonces, para hacer un diagnóstico, por ejemplo, colectivo, ya que estamos en corto tiempo, el diagnóstico colectivo sería en base a la sombra que nosotros no vemos hoy en día. Bueno, los niños que mueren de hambre. Nosotros estamos haciendo vista gorda a eso, y nuestro instinto animal de supervivencia está arrasando con eso. Es decir, a mí no me interesa porque yo también tengo que trabajar. Y este es mi instinto de supervivencia, entonces a mí no me interesa y lo reprimo. Sí, pero también claro, entendemos que mucho de ese instinto de sobrevivencia también es propuesto por esta sociedad y el sistema. A ver, no vamos a hablar del sistema porque vamos a parecer un poco paranoicos o conspiranoicos, pero todo lo que te meten en la cabeza día a día y tienes que pasar por encima de otros, que tienes que de algún modo hablaste del exitismo, que tienes que ser ambicioso, que tienes que buscar, independientemente de cómo sea, el arquetipo colectivo de la gente o de un propio país, como lo vemos, y también que tienen sombra, te lleva a pensar que realmente, hablando ya de una característica general, que estamos enfermos. O sea, hacemos vista gorda a lo que está ocurriendo en todo el mundo. O sea, hay gente que está muriendo de hambre, hay guerras en el mundo, hay una contaminación tremenda, te están matando todos los días con los transgénicos, etcétera, pero nadie hace nada. Claro. Como que ves que el inconsciente está dormido, lamentablemente. Sí. Y la verdad es que, bueno, esa es la realidad de las cosas. Y bueno, Jung decía que los que sufrían iban a terminar su trabajo cuando él estaba muerto. Yo considero que fue un aporte en ese sentido hacer diferentes diagnósticos de la humanidad, como por ejemplo el diagnóstico de la era de Acuario, de la nueva era. Es decir, él ha sido un visionario al ver la nueva era que se nos viene, que si no es una era totalmente transhumanista, que va a carecer de sentimientos, de emociones. De hecho, lo más probable es que hayan pastillitas que te den una emoción rápidamente, y es lo que vemos ahora, que es lo que ocurre con las drogas, claro, las drogas de diseño. Esto se pueden hacer diferentes relaciones a lo que es el Nuevo Mundo, a George Orwell, por ejemplo, Mundo Feliz, Huxley, un montón de cosas. Entonces, él fue un visionario en el sentido de entregarle al moderno más conciencia de lo que es, y de esa manera ver el pasado de una manera diferente. Hay quien dice, yo también lo digo, ojo, que uno puede cambiar su presente modificando su pasado. Esto es real. Por ejemplo, en la relación con el cristianismo habla Jung, porque él habla de Nietzsche y habla del Fausto también. Claro. Entonces, Sí, Jung, sí. lo que él dice, el tipo psicológico, lo que hace en el fondo es mostrarnos de que el ser humano, el occidental, tiende a ir a Oriente, a viajar a la India, a hacer viajes iniciáticos, no en su continente, porque no se siente representado por el arquetipo de Cristo. Pero sin embargo, igual eso habla de una sombra. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué yo me pongo la máscara de persona y viajo a la India? Bueno, porque justamente hay algo que no me gusta de esto. ¿Qué es lo que no me gusta? Vamos a observarlo. Y encontramos un análisis de que el occidental tiene una mala relación con la autoridad y con el padre, porque el cristianismo se ha mostrado, se podría decir, agresivo en algunas cosas, mal interpretado, obviamente, Claro. sobre todo con los dogmas. Entonces, es una mala relación con este arquetipo, sobre todo con el arquetipo de la religión, por ejemplo, que es la espiritualidad que tiene aquí Occidente. Es decir, si tú tienes una mala relación con el arquetipo de la religión, como occidental estás vacío, perteneces al mundo del dólar, perteneces al mundo McDonald's, porque no te queda de otra. Recordemos que la religión, la alquimia del esoterismo, fue cambiada por la ciencia materialista. Entonces, ¿qué es lo que hacen los occidentales que dicen, bueno, en realidad no me convence mucho la espiritualidad de Occidente, bueno, me pego un viaje a la India o me gusta el budismo? Bueno, esta observación Jung fue uno de los primeros que la hizo y sale escrita en sus libros. Entonces, esta conexión sana con los arquetipos hace que
seamos más nosotros mismos y que podamos recordar, porque este es un tema bien largo, que podemos hablar también del karma, es decir, el karma en el sentido de la carga justamente con la que nace la persona, y que de esa manera ya nace con una conexión con arquetipos diferentes, que muchas veces esa relación son insanas con esos arquetipos. Por ejemplo, si tú naces ya en la época medieval y tú te quieres dedicar a ser bruja, el arquetipo con lo patriarcal, ¿cómo va a ser? Malísimo. Y a lo mejor si tu mamá era bruja, por ejemplo, que pertenece a una cultura de bruja, bueno, eso se va a heredar en ti, y tú vas a nacer con el odio a la religión y con el odio al padre, a la patriarcal. Pero en realidad esa es una imagen que tú tienes de la cultura, porque perfectamente tú puedes investigar más y sanar esa parte de ti, porque en realidad eso te hace mal a ti. Por ejemplo, hay mucha gente que habla mal de Cristo, por ejemplo. Y yo no estoy hablando aquí de creencias, pero yo digo, yo me pongo a pensar en la visión de Jung, no en una visión teológica. ¿No será que la persona tiene tanto odio que no se está dando cuenta que en realidad está hablando de una imagen? Por ejemplo, los memes que se ven, o sea, en realidad no se dan cuenta que ese odio que tienen hacia la religión lo tienen ellos mismos, y se están haciendo daño con eso, y la civilización se está autodestruyendo por esa carencia de maestro y de espiritualidad. Claro. Si tú te fijas. Oye, Pascal, sí. Bueno, estamos embalados, pero nos están apresurando por el tiempo. Vamos a tener que seguir con este programa la próxima semana. Vamos a continuar hablando de esto. Te invito a continuar con los arquetipos, pero está súper bueno. Así que... Mira, la próxima semana, si quieres, podemos continuar igual con los arquetipos y podemos hacer una relación más hacia lo esotérico, a lo que es la alquimia, la astrología, la magia. Por supuesto, porque se me quedó acá en el ¿cómo se llama? En la pauta del programa, el contexto de la astrología y de la alquimia, que de hecho lo habíamos mencionado anteriormente para retomarlo, pero ya sometiéndonos en esta introducción de Carl Gustav Jung, ya vamos a hablar directamente sobre estos arquetipos y la relación que tiene con la alquimia, la magia y la astrología. ¿Te parece, Pascal? Sí, claro. Porque vamos a ir cerrando esta noche la zona hermética, que estuvimos alrededor de 45 minutos en vivo. Partimos un poquito tarde por un tema de carácter técnico, y también nuestros amigos de la radio del programa católico que tenían un evento gigantesco el día de hoy, y obviamente que les permitimos igual avanzar y darle un poquito más de tiempo. Así que bueno, Pascal, seguimos la otra semana hablando de don Carl Gustav Jung, ¿te parece? Y de los arquetipos específicamente. Ahí nos quedó harto trabajo de por medio, así que bueno, te agradezco por haber vuelto al programa La Zona Hermética. Esperemos que estés bien de salud también para seguir con este proyecto que tenemos, y saludos desde Antofagasta. No, ya no paramos ya. Ya, saludos a todos los proyectos que se nos están viniendo en el contexto esotérico, con Archivos Éter, con Ateorus y los servicios que también tiene Pascal, referente a astrología, mediunidad, tarot, etcétera, etcétera. Así que los invito a contactarse con eso. También acá también el tarot, claro, los arquetipos también. La librería la librería esotérica que está operando acá, y estamos vendiendo por la web también y atendiendo acá físicamente en Antofagasta, y también enviando para todo Chile Tecto. Así que los invitamos a seguir con este proyecto, muchachos. Se les agradece a todos los radioescuchas de esta noche con el tema de Carl Gustav Jung.